Siéntate con el personal, ordenó mi hermana en la fiesta de mamá. Entonces entró el dueño del restaurante. Jefa, su mesa está lista. Me llamo Chloe Bennett, tengo 28 años y he construido un imperio de restaurantes que la mayoría de la gente de mi ciudad natal ni siquiera puede imaginar. Sin embargo, cada vez que regreso de visita, mi hermana Savannah se asegura de que sepa exactamente cuál es mi lugar en la jerarquía familiar, por debajo de ella. Volé para el cumpleaños número 60 de mamá, esperando que esta vez fuera diferente. Debería haberlo sabido cuando Savannah eligió The Redwood Room para la celebración. Lo que no esperaba era que me sentaran públicamente con el personal hasta que entró el dueño y todo cambió. Si estás viendo esto, deja un comentario para saber desde dónde me estás viendo. Dale a me gusta y suscríbete para escuchar cómo mi humillación se convirtió en la revelación más sorprendente de mi hermana. Crecer en Harmony Creek, población 8762, me marcó más de lo que me gusta admitir. Nuestra familia no era pobre, pero tampoco éramos ricos. Mi padre, David, trabajaba como gerente en la fábrica local, y mi madre, Carol, enseñaba tercer grado en la escuela primaria de Harmony Creek. Vivíamos en una modesta casa de 3 dormitorios en Oak Street, de esas con pisos que crujen y fotos familiares cubriendo cada pared. Desde pequeña, supe que quería más de lo que nuestro pequeño pueblo podía ofrecer. Mientras Savannah, 3 años mayor que yo, abrazó la vida de Harmony Creek, yo pasaba horas viendo programas de cocina y dibujando planos de restaurantes en hojas de cuaderno. A los 15, trabajaba los fines de semana en Stan's Diner, ahorrando cada dólar para la escuela de cocina. Savannah siguió el camino esperado. Se casó con su novio de la secundaria, Ryan, justo después de graduarse, consiguió un trabajo en el banco local y compró una casa a 2 calles de la de nuestros padres. Hizo todo bien, según los estándares de Harmony Creek. Cuando me fui a estudiar cocina a Nueva York a los 18, la dinámica familiar cambió. Mi padre, siempre el perfeccionista, cuestionaba mi arriesgado camino profesional. Los restaurantes fracasan todo el tiempo, Chloe, decía durante nuestras cada vez más raras llamadas telefónicas. Mamá intentaba mediar, pero sus esfuerzos pacificadores a menudo se quedaban cortos. Tu hermana se preocupa por ti, explicaba después de que Savannah hiciera algún comentario hiriente sobre mis delirios de gran ciudad. Comprendí lo que quedaba sin decir. Savannah no estaba preocupada, se sentía amenazada. Después de la escuela de cocina, trabajé 80 horas semanales bajo las órdenes de chefs reconocidos, aprendiendo cada aspecto del negocio de restaurantes. Cuando me asocié con mi amiga de la escuela de cocina, Lauren, para abrir nuestro primer restaurante de la granja a la mesa en Brooklyn, nadie de mi familia asistió a la gran inauguración. Savannah estaba embarazada de su primer hijo, mamá no podía dejar su clase a mitad de semestre y papá alegó obligaciones laborales. El restaurante prosperó a pesar de su ausencia. Los críticos gastronómicos elogiaron nuestro menú innovador y nuestro compromiso con los ingredientes locales. En 3 años, abrimos una segunda ubicación, luego una tercera. A los 26, dirigía un grupo de restaurantes con locales en todo el noreste. Cada éxito ampliaba la brecha entre mi familia y yo. Las visitas navideñas se convertían en ejercicios de gestión de la tensión. Savannah desfilaba con los logros de sus hijos mientras hacía preguntas punzantes sobre mi vida personal. ¿Sigues soltera? Supongo que tu carrera te mantiene demasiado ocupada para las relaciones, decía, lanzando una mirada de complicidad a nuestros padres. La última acción de gracias, las cosas llegaron a un punto de ruptura cuando Savannah comentó que mis restaurantes elegantes probablemente no sobrevivirían en un pueblo de verdad con gente de verdad. Me fui temprano a la mañana siguiente, saltándome la Navidad por completo. Así que, cuando se acercaba el cumpleaños número 60 de mamá, dudé antes de comprometerme a asistir. Lauren notó mi renuencia durante nuestra reunión semanal de gestión. La familia es complicada, dijo, revisando las proyecciones trimestrales, pero lamentarás más perderte el cumpleaños de tu madre que soportar la mezquindad de tu hermana. Tenía razón. Reservé un billete de primera clase a St. Louis y un coche de alquiler para la hora de viaje hasta Harmony Creek. Recientemente había cerrado un trato para adquirir un pequeño grupo de restaurantes con locales en todo el Medio Oeste, incluyendo uno en St. Louis que había estado pasando apuros. El viaje me permitiría supervisar la nueva adquisición mientras cumplía con las obligaciones familiares. El vuelo y el viaje me dieron tiempo para ensayar respuestas a las preguntas y comentarios inevitables. Llegué a casa de mis padres el viernes por la tarde,
preparándome antes de llamar a la puerta. Mamá abrió la puerta, su cara se iluminó. «Chloe, ¿de verdad estás aquí?» Su abrazo se sintió como el hogar, la única parte de Harmony Creek que aún lo hacía. Papá salió de su taller, limpiándose el aserrín de las manos. «Ahí está nuestra gran restauradora», dijo, su tono oscilando entre el orgullo y la burla. «¿Qué tal el vuelo?» «Primera clase todo el camino», apuesto, llegó la voz de Savannah desde la cocina. Apareció en el pasillo, con un paño de cocina en la mano, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. «Algunas hemos estado aquí toda la semana ayudando con los preparativos». Y ahí estaba, la primera puñalada, apenas 5 minutos después de llegar. «He traído champán», ofrecí, mostrando el Dom Perignon Vintage que había llevado en el avión. «Y he liberado mi agenda para todo el fin de semana». «Qué generoso de tu parte encontrar tiempo», respondió Savannah, tomando la botella. «Ya tenemos mucho vino espumoso, pero estoy segura de que este cuesta más de lo que compramos». Me mordí la lengua, recordando una pelea particularmente cruel cuando éramos adolescentes. Savannah me había pedido prestado mi nuevo jersey sin preguntar y luego accidentalmente le había derramado zumo de arándanos. Cuando la confronté, rompió a llorar, diciendo que me importaban más las cosas materiales que la familia. Nuestros padres me castigaron por hacerla llorar. 20 años después, Savannah seguía usando las lágrimas como armas, y yo seguía luchando por defenderme sin parecer insensible. Este fin de semana requeriría todas mis habilidades de diplomacia profesional, las mismas que usaba al negociar con inversores difíciles o al manejar conflictos con el personal de cocina. Mamá sintió la tensión y rápidamente sugirió que me instalara en mi antigua habitación. Mientras subía mi maleta, escuché el susurro teatral de Savannah a papá. «Te dije que vendría con algo caro para hacernos quedar mal». Mirando alrededor de mi dormitorio de infancia, ahora convertido en una habitación de invitados con decoración náutica, me pregunté si volver a casa había sido un error. Las paredes que alguna vez exhibieron mis medallas de concursos culinarios ahora presentaban impresiones genéricas de paisajes marinos. La única prueba de mi juventud era una pequeña foto enmarcada de mí a los 16 años sosteniendo un trofeo de una competición regional de cocina. Desempaqué lentamente, escuchando los sonidos familiares de mi familia continuando con los preparativos abajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lauren. Aterrizó sin problemas. «El imperio de restaurantes sigue en pie sin ti». Sonreí y respondí, «Llegué». «Ya me arrepiento». «¿Qué tal va la ubicación de Chicago después del cambio de menú?» Hablar de trabajo era más seguro que enfrentarme al campo minado de abajo. Pero no podía esconderme para siempre. Respiré hondo, puse mi sonrisa más confiada, la que usaba para las reuniones con inversores, y bajé para unirme a mi familia, decidida a hacer que esta visita fuera diferente a todas las demás. La mañana del sábado trajo el caos a la casa de los Bennett. La celebración del cumpleaños de mamá estaba programada para las 7 de la tarde, y Savannah se había transformado en un tornado de 1,63 metros de altura de órdenes y críticas. «Papá, esos globos tienen que estar más altos». «Chloe, ¿puedes ayudar en lugar de revisar tu teléfono cada 5 minutos?» Silenciosamente, me guardé el teléfono en el bolsillo, aunque solo había estado confirmando nuestra reserva en The Redwood Room. Me había ofrecido a encargarme de ese detalle, ya que Savannah mencionó que era donde mamá quería celebrar. «¿En qué puedo ayudar?», pregunté, manteniendo mi tono deliberadamente ligero. «Hay que colgar las serpentinas, pero no lo hagas si te preocupa romperte una uña». Savannah me lanzó un taburete y un rollo de papel crepé. Horas de decorar, limpiar y evitar minas conversacionales después, la casa parecía lo suficientemente festiva para una revista. Contribuí más de lo que Savannah reconoció, incluyendo el arreglo de una elaborada entrega de flores que hizo llorar a mamá cuando llegó. «Son preciosas, cariño», dijo mamá, admirando el arreglo de sus lirios favoritos mezclados con flores de temporada. «No tenías que gastar tanto». «Tiene dinero para quemar», murmuró Savannah, lo suficientemente alto como para que yo la oyera, mientras ajustaba una pancarta. Me concentré en la sonrisa de mamá en lugar de en la puya de Savannah. «También te compré algo especial para que lo abras más tarde», dije, refiriéndome al collar de perlas vintage que había encontrado en una subasta de propiedades en Nueva York, una pieza sorprendentemente similar a una que había tenido nuestra abuela y que mamá siempre había admirado. Alrededor del mediodía, empezaron a llegar los parientes,
el tío Frank y la tía Mary por parte de papá, la hermana de mamá, Diane, con su marido Robert, y varios primos que apenas reconocí. Cada llegada reforzaba lo desconectada que me había vuelto de mi familia extendida. Las conversaciones resaltaban mi estatus de forastera. ¿Así que ahora tienes restaurantes? ¿Cómo a plebes?, preguntó mi primo Michael. No exactamente, empecé, pero fui interrumpida por Savannah que traía otra bandeja de aperitivos. Los lugares de Chloe son mucho más elegantes, dijo. Probablemente no podrías pagar los aperitivos, y mucho menos un plato principal. Michael parecía incómodo. Qué bien debe ser, murmuró antes de dirigirse a la mesa de bebidas. A última hora de la tarde, me escapé a mi habitación para un momento de paz y para cambiarme para la cena. Elegí un sencillo vestido negro, caro pero no ostentoso, y unos pendientes de perlas que complementarían el regalo de mamá. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lauren con una sorprendente actualización sobre nuestra adquisición más reciente. Acabo de recibir noticias de que el dueño de The Redwood Room en St. Louis quiere reunirse la semana que viene para discutir la transición. Parece que el negocio va mejor de lo que pensábamos. Le respondí, de hecho, voy allí esta noche para el cumpleaños de mamá. Qué extraña coincidencia. El mundo es un pañuelo. Disfruta de la cena. Prueba el salmón a la plancha de cedro, es su especialidad. Cuando regresé abajo, Savannah estaba organizando a todos para ir al restaurante en coche. Hemos organizado coches compartidos, anunció. Chloe, puedes seguirnos en tu coche de alquiler. Necesitamos espacio en los coches familiares para todos los demás. Otra exclusión sutil, pero yo solo asentí. No hay problema. Nos vemos allí. El viaje de 20 minutos a The Redwood Room me dio tiempo para serenarme. El restaurante estaba situado en un edificio histórico renovado en el pueblo vecino más elegante. Su fachada de piedra y su señalización de buen gusto hablaban de una cuidada estrategia de marca. Nuestra empresa lo había adquirido junto con otros 4 establecimientos en un paquete, pero yo no había visitado personalmente este local todavía. Sin embargo, reconocí la calidad cuando la vi, el servicio de aparcacoches fue rápido, la iluminación de la entrada estaba perfectamente calibrada y la bienvenida del anfitrión fue cálida sin ser obsequiosa. Mi evaluación profesional, este lugar tenía buenos cimientos y una excelente formación. No me extrañaba que hubiera sido la joya de la adquisición. Dentro, vi a mi familia que ya era conducida a un comedor privado. Savannah iba al frente, hablando animadamente con el anfitrión, mientras mamá caminaba del brazo de papá. Aceleré el paso para alcanzarlos. Ahí estás, dijo mamá afectuosamente. ¿No es precioso este lugar? Siempre quise venir aquí. Es encantador, asentí, notando el experto equilibrio entre elementos de diseño tradicionales y contemporáneos. Mi ojo entrenado captó detalles que otros podrían pasar por alto, la calidad de la ropa de mesa, la cristalería perfectamente pulida, las flores frescas que complementaban la combinación de colores. Al entrar en la sala privada, vi a Savannah hablando con el maitre d', gesticulando hacia la disposición de los asientos. Una mesa redonda para 12 dominaba el centro de la sala, con una mesa rectangular más pequeña colocada cerca de la entrada de servicio. Savannah se dirigió a la familia reunida con una brillante sonrisa. Todos, he organizado los asientos. Mamá y papá están aquí. Señaló el centro de la mesa redonda. Con la tía Diane y el tío Robert a cada lado. Yo estaré al lado de papá, con Ryan, y luego el resto de ustedes pueden encontrar sus lugares según las tarjetas. Me dirigí hacia la mesa principal, buscando mi tarjeta de nombre, cuando Savannah me puso una mano en el brazo. Oh, Chloe, dijo, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran, como estás en el negocio de los restaurantes, pensé que apreciarías sentarte con el personal. Puedes darles consejos o lo que sea que hagas. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia nosotras. Mamá, mortificada, papá, incómodo, los primos, de repente fascinados con la obra de arte en las paredes. Perdón, logré decir, segura de haber oído mal. Savannah señaló la mesa pequeña junto a la entrada de servicio. El personal se toma sus descansos allí. Pensé que sería perfecto para que te sentaras con ellos, ya sabes, para hablar de trabajo y todo eso. Mamá lo entiende, ¿verdad, mamá?
Antes de que mamá pudiera responder, Savannah continuó. Además, nos falta un asiento en la mesa principal, ya que la prima Emily trae a su nuevo novio. Funciona perfectamente. Me quedé paralizada, procesando la humillación deliberada. No era un malentendido o una distracción, era calculado. La familia observaba, esperando mi reacción, lista para juzgar si armaría un escándalo en el cumpleaños de mamá. En ese momento, tenía una elección: crear conflicto en la noche especial de mamá o tragarme mi orgullo. Mirando la expresión angustiada de mamá, supe lo que tenía que hacer. Qué considerado, dije, mi formación en hostelería permitiendo la respuesta tranquila a pesar de mi furia interna. Me encantaría charlar con el personal. La tensión colectiva en la sala se disipó ligeramente, aunque mamá comenzó a protestar. Savannah, eso no es apropiado. Está bien, mamá, la interrumpí suavemente. En serio, concentrémonos en celebrarte esta noche. La sonrisa de Savannah mostraba triunfo mientras guiaba a todos los demás a sus asientos en la mesa principal. Me dirigí a la mesa pequeña, sintiéndome como si tuviera 16 años de nuevo, superada por mi hermana en un juego que nunca quise jugar. La mesa del personal estaba situada en un rincón incómodo donde el comedor privado se conectaba con el pasillo de la cocina. 3 sillas rodeaban una mesa cubierta con un paño blanco que no coincidía del todo con la calidad de los de la zona de comedor principal. Claramente, no estaba destinada a los huéspedes. Me senté, con la espalda recta, convocando la compostura que había desarrollado a lo largo de años de cenas de negocios y reuniones de inversores. Desde este punto de vista, podía ver a toda mi familia acomodándose, mamá seguía mirando con preocupación en mi dirección, papá evitaba deliberadamente el contacto visual, y Savannah dirigía animadamente a todos a sus asientos correctos. Disculpe, llegó una voz vacilante. Miré hacia arriba y vi a una joven con el uniforme de camarera de The Redwood Room, camisa blanca impecable, pantalón negro, delantal burdeos, con expresión confundida. ¿Está esperando a alguien? Aparentemente, me uniré a la mesa del personal esta noche, expliqué, intentando sonreír. Política familiar. La camarera, cuya etiqueta de nombre decía Sara, parpadeó sorprendida. Oh, lo siento mucho. Pero esta no es una mesa para clientes. Es donde a veces nos tomamos descansos rápidos o organizamos los soportes de facturas. Entiendo. Mi hermana pensó que sería apropiado que me sentara aquí, ya que trabajo en la industria de restaurantes. Incluso decirlo en voz alta hacía la humillación más aguda. Los ojos de Sara se abrieron con vergüenza. Eso es. No sé qué decir. ¿Quiere que hable con el gerente? Definitivamente podemos encontrarle un lugar en la mesa de su fiesta. La idea de armar un escándalo, hacer que intervinieran los gerentes, que todos miraran mientras se hacían arreglos, se sentía peor que simplemente soportar mi posición actual. Está bien, en serio. Prefiero no hacer de esto un problema mayor. Señalé a mi familia. Es el cumpleaños número 60 de mi madre. No quiero interrumpir su celebración. Sara no parecía convencida pero asintió. Si está segura. De todos modos, estoy a punto de tomar mi descanso, así que me uniré a usted si no le importa. Su amabilidad hizo que se me formara un nudo en la garganta. De hecho, apreciaría la compañía. Mientras Sara se sentaba, vi a Savannah observándonos con satisfacción mal disimulada antes de volver a su conversación con la tía Mary. Saqué mi teléfono y le envié rápidamente un mensaje de texto a Lauren. No creerás esto. Sentada en la mesa del personal. Literalmente. Obra de Savannah. La respuesta de Lauren fue inmediata. ¿Qué? ¿Quieres que llame con una emergencia falsa? Casi sonrió ante su lealtad. No. Lo estoy soportando por mamá. ¿Te explico luego? 2 camareros más se unieron a nuestra mesa poco después, un chico universitario llamado Daniel y una mujer de mediana edad llamada Lisa. Ambos parecían confundidos por mi presencia hasta que Sara explicó discretamente la situación. Eso es una faena, dijo Daniel secamente, abriendo una barrita de granola. La familia puede ser peor que la hora punta del sábado por la noche. Lisa asintió con simpatía. Mi hermana una vez olvidó decirme sobre nuestra reunión familiar hasta el día siguiente.
Conduje 8 horas para sorprender a todos, solo para descubrir que ya se habían ido a casa. Sus intentos de normalizar mi humillación a través de sus propias historias familiares de terror fueron conmovedores. Me encontré haciéndoles preguntas sobre sus experiencias trabajando en The Redwood Room, en parte por interés profesional y en parte para distraerme de la dolorosa conciencia de estar excluida de la cena de cumpleaños de mi madre. La gerencia es bastante buena, explicó Lisa. El dueño anterior era muy permisivo, pero las cosas han sido inciertas desde que nos enteramos de la adquisición. Nadie nos ha contado mucho sobre la nueva empresa. Casi me atraganto con el agua. Si supieran. En la mesa principal, se servían los aperitivos. Mamá seguía mirando hacia donde yo estaba, su disfrute claramente disminuido por mi ausencia. En un momento dado, se excusó y se acercó a nuestra mesa. Chloe, esto es ridículo. Ven a unirte a nosotros, cariño. Podemos hacer sitio para otra silla. Vi a Savannah observando, su expresión ensombreciéndose. Mamá, está bien. Estoy teniendo una buena conversación aquí. Ve a disfrutar de tu cena de cumpleaños. Por favor, mamá, no quiero crear incomodidad. Nos ponemos al día más tarde. Regresó a su asiento a regañadientes, deteniéndose para decirle algo a Savannah que hizo que a mi hermana se le enrojeciera la cara. Pequeñas victorias. Mientras llegaban los platos principales para mi familia, pedí mi propia comida en la mesa del personal. Los camareros insistieron en tratarme como a una invitada adecuada a pesar de las circunstancias. Daniel incluso nos coló pan extra en nuestra mesa, haciendo una demostración de servicio adecuado que me hizo reír a pesar de todo. Mi mente divagó hacia un día de verano cuando tenía 12 años y Savannah 15. Nuestros padres nos habían llevado a la piscina comunitaria donde estaban reunidas las amigas de Savannah. Cuando intenté unirme a su conversación, Savannah anunció en voz alta que no podía sentarme con ellas porque era solo una niña. Pasé esa tarde sola en el otro extremo de la piscina, fingiendo que no me importaba mientras contenía las lágrimas. 16 años después, y aquí estábamos de nuevo. Escenario diferente, misma dinámica. Desde la mesa principal, escuché la voz de Savannah elevarse mientras comenzaban los brindis. Me gustaría dar las gracias a todas las personas importantes en la vida de mamá por estar aquí esta noche. Su énfasis en importantes no fue sutil. Lisa, que había regresado de servir otra mesa, notó mi expresión. Sabes, he trabajado en restaurantes durante 20 años, y he visto todo tipo de drama familiar. Los que intentan herirte más son generalmente los que se sienten más amenazados. Asentí, sorprendida por su perspicacia. Mi hermana siempre ha sido competitiva, pero esto se siente diferente. Más deliberado. La gente no llega a estos extremos a menos que sea profundamente insegura, dijo Lisa, rellenando mi vaso de agua. Confía en mí, he servido suficientes reuniones familiares para reconocer los signos. Mientras se servía el postre en la mesa principal, acompañado de una versión de Feliz cumpleaños a la que me uní desde lejos, Lisa de repente se enderezó. Atención, el dueño está haciendo rondas esta noche. Suele pasar por las fiestas privadas. Sentí un atisbo de interés profesional. Según nuestros documentos de adquisición, el señor Harrison seguiría como socio gerente durante la transición. Un nombre en documentos a quien nunca había conocido en persona. Solo para que lo sepas, añadió Lisa, inclinándose de forma conspirativa, todos los camareros lo adoran. El mejor jefe que he tenido en 20 años de trabajo en restaurantes. Todos estamos nerviosos por los nuevos dueños. Si solo supiera quién estaba sentada a su lado. Desde el otro lado de la sala, escuché al maitre de anunciar, al señor Harrison le gustaría asegurarse personalmente de que todo es de su satisfacción esta noche. Savannah, siempre ansiosa por ser el centro de atención, se giró hacia la entrada con una sonrisa amable. ¡Qué bien! Estamos celebrando el 60 cumpleaños de mi madre. Y entonces entró el señor Harrison. Su paso seguro y su mirada atenta lo marcaban inmediatamente como el dueño antes incluso de que hablara. Reconocí su cara de las reuniones de adquisición, aunque nunca nos habíamos visto en persona, nuestros equipos legales se habían encargado de la mayoría de las negociaciones directas. Lo que sucedió a continuación cambiaría toda la dinámica de la noche. Mientras observaba al señor Harrison saludar a mi familia, intenté parecer casual a pesar de mi incómoda disposición de asientos.
Se movía por la mesa con un encanto practicado, estrechando manos y preguntando por la comida de todos. Mamá resplandecía ante la atención especial, papá parecía impresionado y Savannah prácticamente se pavoneaba. Lisa susurró, hace esto en todas las ocasiones especiales. Espera a que traiga el champán de cortesía. Asentí, preguntándome si debería hacerme invisible antes de que reconociera mi nombre. La adquisición aún no era pública, y no quería crear una situación incómoda. Pero antes de que pudiera decidir, Daniel regresó de la cocina. El chef dice que te diga que el salmón a la plancha de cedro está excepcional esta noche, me dijo, sin saber mi conexión con el restaurante. Va a enviar un plato, de cortesía, ya que estás atrapada en la mesa de descanso. Muy amable, dije, genuinamente conmovida por el gesto. Por favor, dale las gracias de mi parte. La conversación con los camareros se había vuelto realmente interesante. Sara estaba describiendo sus planes de ir a la escuela de cocina, y me encontré ofreciéndole consejos genuinos sobre qué programas considerar. Las técnicas que aprendes son importantes, expliqué, pero las conexiones que haces pueden ser incluso más valiosas. Mi socia, Lauren, y yo nos conocimos en la escuela de cocina y... Disculpe, interrumpió una nueva voz. Miré hacia arriba y vi al señor Harrison de pie junto a nuestra mesa, con expresión curiosa en lugar de molesta al encontrar a un invitado sentado con su personal. Quería comprobar si todo es satisfactorio también en esta mesa, dijo, su tono profesional pero con un atisbo de confusión. Miró a Lisa, que de repente parecía nerviosa. Todo es excelente, le aseguré. Su personal ha sido increíblemente complaciente. Asintió, todavía perplejo. Luego su mirada se agudizó al mirarme más de cerca. Perdón, pero usted me resulta familiar. ¿Nos hemos conocido antes? Esto era exactamente lo que había esperado evitar. Dudé, consciente de que Sara, Daniel y Lisa observaban el intercambio con interés. No creo que nos hayamos conocido en persona, dije cuidadosamente. Soy Chloe Bennett. El cambio en su expresión fue inmediato. Sus ojos se abrieron y se enderezó a su altura total. ¿Chloe Bennett? De MTR Restaurant Group. Su voz se elevó sorprendida. La Chloe Bennett. Por el rabillo del ojo, pude ver cabezas girando en la mesa principal. Savannah se había detenido a mitad de frase, su atención atraída por el revuelo. Sí, admití en voz baja, deseando poder desaparecer. El rostro del señor Harrison se iluminó con una amplia sonrisa. Todos, anunció en voz alta, girándose tanto hacia mi familia como hacia su personal, ¿saben quién es esta? Esta es Chloe Bennett. ¿Qué diablos hace sentada con mi personal? Antes de que pudiera responder, continuó emocionado. ¿Esta es mi nueva jefa? Su empresa adquirió nuestro grupo de restaurantes el mes pasado. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el distante tintineo de la cristalería en el comedor principal y el suave zumbido del equipo de cocina, pero dentro de nuestra sala privada, ni un sonido. Lisa y Sara intercambiaron miradas de sorpresa. La boca de Daniel se abrió de verdad. Y en la mesa principal, mi familia miró con sorpresa colectiva, nadie más aturdido que Savannah, cuya cara se había quedado sin color. ¿Yo? Nosotros no. El señor Harrison miró entre yo y la mesa principal, la confusión era evidente. ¿Por qué está sentada con su familia? El foco de atención estaba ahora incómodamente sobre mí, con todos esperando mi respuesta. Luché por una explicación elegante que no creara más drama. Hubo un malentendido con la disposición de los asientos, dije diplomáticamente. No es importante. El señor Harrison frunció el ceño, el orgullo profesional claramente herido. ¿No importante? ¿Tener a la CEO de MTR Group sentada en una mesa de descanso del personal? Esto es inaceptable. Se dirigió al camarero más cercano. Por favor, traiga otra silla a la mesa principal inmediatamente. En serio, está bien, protesté débilmente, pero el señor Harrison ya estaba en modo anfitrión completo. Señorita Bennett, su empresa salvó este restaurante. Cuando el anterior grupo propietario consideraba vender a una cadena que habría desmantelado nuestro concepto y personal, su oferta preservó todo lo que hemos construido, y su reputación en la industria es impecable. Se giró hacia mi familia, que escuchaba con expresiones variadas de sorpresa,
confusión, y en el caso de Savannah, mortificación. La empresa de la señorita Bennet es conocida por adquirir restaurantes en dificultades pero de alta calidad y revitalizarlos respetando su visión original. Ha sido perfilada en Food & Wine, Restaurant Business, y el mes pasado en Forbes. La expresión de mamá se había transformado de confusión a orgullo radiante. Papá parpadeaba rápidamente, procesando esta nueva información. Mis primos parecían impresionados, y la tía Mary susurraba animadamente al tío Frank. Solo Savannah permanecía inmóvil, su papel de anfitriona usurpado por esta revelación inesperada. El señor Harrison continuó con entusiasmo. Cuando nos enteramos de que MTR adquiría nuestro grupo, el personal de hecho aplaudió. Su reputación por salarios justos y ascensos internos le precedió. Lisa asintió vigorosamente a mi lado. Todos esperábamos que los rumores fueran ciertos. Mi prima trabaja en su local de Chicago y dice que es la mejor gerencia que ha tenido en su vida. El camarero regresó con una silla adicional, que el señor Harrison colocó personalmente entre mamá y papá en el centro de la mesa principal. Por favor, insistió. Únase a su familia, y permítame traer una ronda de nuestro mejor champán para celebrar tanto el cumpleaños de su madre como esta afortunada coincidencia. Con todas las miradas puestas en mí, no tuve más remedio que levantarme y dirigirme a la mesa principal. Mamá inmediatamente tomó mi mano y la apretó, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. Papá torpemente me palmeó el hombro, lo más cerca que llegaba a demostrar afecto en público. ¿Por qué no nos dijiste que tu empresa compró este lugar?, susurró mamá mientras me sentaba. Se finalizó el mes pasado, expliqué suavemente. No había tenido ocasión de mencionarlo. Al otro lado de la mesa, Savannah permanecía en silencio, su expresión ilegible. La celebración continuó a nuestro alrededor, ahora con una corriente adicional de emoción mientras el señor Harrison compartía más detalles sobre la adquisición con los miembros de mi familia, cada vez más impresionados. ¿Tu hermana es dueña de este lugar?, preguntó mi primo Michael directamente a Savannah, con tono incrédulo. La sonrisa de Savannah fue forzada. Aparentemente sí. Chloe está llena de sorpresas. Como prometió, el señor Harrison regresó con champán de primera calidad, insistiendo en servirme el primer vaso él mismo. Por Carol Bennet, brindó, asintiendo respetuosamente a mi madre, quien crió a una hija tan lograda. Y por nuevos comienzos para The Redwood Room bajo el grupo MTR. Las copas tintinearon. Mamá sonrió, papá parecía pensativo y Savannah. Savannah se excusó bruscamente y se dirigió a los baños. La observé retirarse, sintiendo una compleja mezcla de reivindicación y arrepentimiento. La noche había tomado un giro inesperado, invirtiendo la humillación que Savannah había planeado para mí. Pero la victoria se sentía hueca. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana, y el dolor en su expresión era inconfundible. Después de un momento de vacilación, coloqué mi servilleta sobre la mesa y me levanté. Disculpen, murmuré a mamá. Vuelvo enseguida. Me cogió la mano, con comprensión en sus ojos. Sé suave con ella, Chloe. Siempre ha sido más dura consigo misma que con nadie. Asentí y seguí el camino de Savannah hacia los baños, preparándome para la confrontación que se avecinaba. El baño de The Redwood Room mantenía la misma estética elegante que el resto del restaurante, encimeras de mármol, iluminación suave y flores frescas dispuestas con gusto junto a los lavamanos. Encontré a Savannah apoyada en la encimera, con los nudillos blancos al agarrar el borde. Se enderezó cuando entré, secándose rápidamente debajo de los ojos. ¿Vienes a regodearte?, preguntó, con la voz tensa de emoción. Felicidades. Has ganado oficialmente. Suspiré, apoyándome en la pared opuesta. Esto no es una competición, Savannah. No lo es. Se rió amargamente. Siempre lo ha sido. Y tú siempre has estado ganando, incluso cuando estabas demasiado ocupada para darte cuenta. La acusación me dolió, especialmente porque, desde mi perspectiva, la dinámica había sido completamente diferente. Eso no es justo. He pasado años tratando de ganarme una fracción de la aprobación que papá te da automáticamente. Aprobación. Savannah negó con la cabeza incrédula. ¿Eso crees que tengo? Papá no ha hablado de nada más que del último logro de Chloe en sus noches de póker durante años. Mi hija menor acaba de abrir su tercer restaurante.
Chloe salió en una revista elegante. Mientras tanto, yo estoy aquí, haciendo exactamente lo que esperaban, siendo completamente olvidable. La miré, genuinamente sorprendida. Eso es. Eso no es en absoluto como yo lo recuerdo. Claro que no, espetó. Estabas demasiado ocupada triunfando como para darte cuenta de cómo tu éxito afectaba a los demás. ¿Sabes lo que es ser la hermana que se quedó? La que tiene que oír hablar de cada premio, cada hito, cada triunfo. La que eligió la familia por encima de la ambición y es tratada como si se conformara. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Durante todos estos años, había asumido que el resentimiento de Savannah provenía de la desaprobación de mis elecciones. Nunca había considerado que en realidad pudiera envidiarlas. No lo sabía, dije suavemente. Siempre pensé que menospreciabas mi carrera, que pensabas que era egoísta por irme. Eso sí lo pensaba, admitió, su enfado desinflándose ligeramente. A veces todavía lo pienso. Pero la mayoría de las veces, solo estoy celosa. Le ofrecí suavemente. Los ojos de Savannah brillaron. Sí. Vale, sí. Estoy celosa de mi hermana pequeña que tiene restaurantes y sale en Forbes mientras yo organizo ventas de repostería para la PTA e intento sentir que mi vida también importa. La cruda honestidad de su admisión quedó suspendida entre nosotras. Por primera vez en años, no nos escondíamos detrás de formalismos ni nos atacábamos con insultos velados. Esto era real. Savannah, tu vida sí importa, dije, dando un paso tentativo más cerca. Tienes hijos preciosos, un marido que te adora, y has construido una vida que mucha gente envidiaría. No me seas condescendiente, me advirtió, pero su tono carecía de convicción. No lo soy, insistí. ¿Sabes cuántas noches he comido comida para llevar sola en mi apartamento, mirando tus fotos de Facebook de noches de juegos familiares y barbacoas de fin de semana? ¿Crees que el éxito te calienta por la noche o se acuerda de tu cumpleaños sin un recordatorio en el calendario? Savannah pareció sorprendida. ¿Estás sola? La pregunta fue tan directa, tan inesperada, que respondí con una honestidad poco común. A veces. A menudo, de hecho. Tengo logros, pero tú tienes pertenencia. Eso también vale algo. Un pesado silencio cayó entre nosotras, ambas procesando revelaciones que contradecían años de suposiciones. No debí haberte sentado con el personal, dijo finalmente Savannah, apartando la mirada. Fue infantil y mezquino. Yo solo quería sentirme superior por una vez. Y no debí haber mantenido en secreto mi conexión con The Redwood Room, admití. Aunque sinceramente, no sabía que veníamos aquí hasta que tú lo mencionaste. La adquisición todavía es nueva. Savannah sacudió la cabeza, formándose una sonrisa renuente. Claro. Incluso cuando intento ponerte en tu lugar, resulta que en secreto eres la dueña del lugar. No pude evitar reírme de lo absurdo de todo. Después de un momento, Savannah se unió, su risa teñida de vergüenza persistente pero genuina. Nos hemos estado comportando como si todavía fuéramos adolescentes, dije cuando nuestras risas cesaron. Yo empecé, reconoció Savannah. Llevo años empezando. Y yo he estado evitando enfrentarme a ello, repliqué, volviendo corriendo a Nueva York a la primera señal de tensión en lugar de quedarme para arreglar las cosas. Savannah se secó los ojos con una toalla de papel. Mamá debe estar preguntándose dónde estamos. Probablemente, asentí. Aunque creo que ella sabía exactamente a dónde iba cuando te seguí. Ella siempre lo sabe, dijo Savannah con una pequeña sonrisa. ¿Te acuerdas cuando éramos niñas y nos separaba antes incluso de que empezáramos a discutir? Decía que podía sentir que venía la tormenta. Asentí, recordando esos momentos vívidamente. Te mandaba al patio trasero y a mí al porche delantero hasta que nos calmáramos. Deberíamos volver, dijo Savannah, alisándose el vestido y revisando su maquillaje en el espejo. Después de todo, es su cumpleaños. Mientras se dirigía a la puerta, le agarré suavemente el brazo. Savannah, espera. Creo que necesitamos hablar más sobre esto, pero no aquí, no ahora. Quizás mañana antes de que me vuelva a Nueva York. Dudó, luego asintió. Vale. ¿Mañana? Y Savannah, añadí.
Por si sirve de algo, siempre he admirado lo buena que eres en las cosas que a mí me cuestan. Construir un hogar, mantener relaciones, estar presente para la gente que quieres. Eso también es éxito. Su expresión se suavizó. Gracias, Chloe. Eso significa mucho viniendo de ti. Regresamos al comedor privado juntas, la tensión entre nosotras notablemente disipada. Mamá nos lanzó una mirada de complicidad mientras tomábamos asiento, mientras papá permanecía ajeno, inmerso en una conversación con el señor Harrison sobre el negocio de restaurantes. ¿Todo bien?, susurró mamá. Vamos mejorando, respondí, apretándole la mano. Feliz cumpleaños, mamá. El resto de la noche transcurrió con una surprise sin agrado. El señor Harrison insistió en darnos un recorrido por la cocina, donde no pude evitar ofrecer algunas sugerencias sobre mejoras de equipo que había estado considerando para todos nuestros locales. El chef ejecutivo, inicialmente receloso de la nueva propiedad, se relajó visiblemente cuando elogié su salmón a la plancha de cedro y le hice preguntas detalladas sobre el origen de sus ingredientes locales. «Realmente sabes de comida», dijo con sorpresa indisimulada. Los últimos dueños no distinguían un roux de una reducción. Escuela de cocina antes que escuela de negocios, expliqué. Creo que hay que entender el corazón de un restaurante, la cocina, antes de poder gestionar con éxito el lado empresarial. Al regresar al comedor, noté que Savannah me observaba con una nueva expresión. No celos o resentimiento, sino algo más cercano a un interés genuino. Por primera vez en años, sentí que mi hermana realmente me estaba viendo a mí, no solo el éxito que representaba. La noche terminó con postre y café, mamá abriendo sus regalos, su reacción al collar de perlas fue todo lo que había esperado, y los brindis finales. Cuando llegó el momento de irnos, el señor Harrison insistió en que toda la comida corría por cuenta de la casa, a pesar de mis protestas. Por favor, señorita Bennet, dijo en voz baja. Permítame este pequeño gesto. Su inversión salvó 37 puestos de trabajo solo en este local. Una cena de cortesía es lo mínimo que podemos ofrecer. En el estacionamiento, mientras los aparcacoches traían nuestros respectivos vehículos, mamá nos abrazó a Savannah y a mí. El mejor cumpleaños de mi vida, declaró, mirándonos a ambas con significado. Mis hijas finalmente hablando en lugar de pelearse. Eso es mejor que cualquier regalo. Papá carraspeó incómodamente. Orgulloso de mis dos hijas, murmuró, poco acostumbrado a las declaraciones emocionales. Caminos diferentes, a ambas les va bien. No era mucho, pero viniendo de nuestro padre estoico, se sintió significativo. Savannah y yo intercambiamos miradas por encima de la cabeza de mamá, un reconocimiento silencioso de que quizás, solo quizás, podríamos construir algo mejor entre nosotras. Mientras veía a mi familia alejarse en coche, el señor Harrison se me acercó una vez más. Señorita Bennet, me disculpo de nuevo por la confusión de los asientos anterior. Si hubiera sabido que se unía a nosotros esta noche. Por favor, llámeme Chloe, interrumpí. Y no necesita disculparse. Las dinámicas familiares son complicadas. Sonrió con complicidad. ¿Verdad que sí? Mi hermano y yo Theo poseíamos nuestro primer restaurante. Casi nos matamos antes de aprender a trabajar juntos. ¿Y ahora? Ahora él dirige nuestra división de catering, yo me encargo de los restaurantes, y solo discutimos durante las cenas navideñas, estrictamente como amateurs. Me tendió su tarjeta. Espero trabajar con usted durante la transición. Su reputación en la industria es estelar. Acepté la tarjeta, pensando ya en el potencial que representaba The Redwood Room. Estoy emocionada de ver a dónde podemos llevar este restaurante. Los cimientos son excelentes. Mientras conducía de regreso a casa de mis padres esa noche, reflexioné sobre lo diferente que se había desarrollado la velada de lo que había esperado. Lo que comenzó como humillación se había transformado en revelación y posiblemente el comienzo de la curación de una relación que casi había dado por perdida. La conversación de mañana con Savannah no sería fácil, años de resentimiento y malentendidos no podían resolverse en una única confrontación en el baño. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza sobre mi relación con mi hermana. Y eso valía más que cualquier adquisición de negocio. El domingo amaneció brillante y despejado, el tipo de día perfecto de principios de verano que hacía que Harmony Creek pareciera una escena de una película nostálgica.
Luz solar moteada a través de árboles maduros, céspedes cuidados y el sonido lejano de una cortadora de césped creando la banda sonora suburbana por excelencia. Me desperté temprano, por costumbre de años de empezar antes del amanecer para atender entregas de restaurantes y horarios de panaderos. La casa estaba tranquila mientras bajaba las escaleras. Esperando encontrarme sola, en cambio mamá estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café en la mano, todavía en bata y con aspecto felizmente cansado por la celebración de la noche anterior. «Todavía te levantas con los pájaros», observó mientras me servía café de la cafetera que ella ya había preparado. «Algunas cosas nunca cambian», sonreí, sentándome frente a ella. «Algunos hábitos son difíciles de romper. Aunque estos días a esta hora suelo ir al gimnasio, no escabullirme para ver Food Network antes de que todos se despierten. Recuerdo encontrarte a las 5 de la mañana, tomando notas sobre las técnicas de Julia Child». Su expresión se volvió pensativa. «Siempre supiste exactamente lo que querías, Chloe. Me asustaba a veces, lo determinada que estabas a irte». La confesión me sorprendió. No estaba huyendo de la familia, mamá. Estaba corriendo hacia otra cosa. Eso lo entiendo ahora. Se inclinó sobre la mesa para palmeando la mano. Y después de verte en tu salsa anoche, encontraste lo que buscabas, ¿verdad? La pregunta me hizo detener. ¿Lo había hecho? El éxito profesional era innegable, premios, elogios, seguridad financiera más allá de lo que mi yo de niña hubiera podido imaginar. Pero el éxito no era lo mismo que la realización. Parte de ello, respondí honestamente. El negocio es todo lo que esperaba. El lado personal todavía está en construcción. Mamá asintió sabiamente. Así es la vida. Todos somos obras en construcción hasta que nos meten bajo tierra. Bebió su café, luego añadió, tú y Savannah parecieron llegar a un entendimiento anoche. Empezamos, reconocí. Se supone que vamos a hablar más antes de que me vaya. Bien. Vendrá a desayunar con los niños. Ryan está en un torneo de golf. Mamá se levantó, moviéndose hacia el refrigerador. Voy a hacer mis famosos panqueques. ¿Todavía tus favoritos? La mención de los panqueques de mamá provocó una sonrisa inmediata. Absolutamente. Mientras mamá comenzaba a preparar el desayuno, me ofrecía ayudar, cayendo en un ritmo cómodo de cortar fruta mientras ella se encargaba de cocinar. Charlamos sobre cosas sin importancia, chismes del vecindario, los planes de jardín de mamá, un libro que ambas habíamos leído recientemente. La domesticidad ordinaria se sentía a la vez extraña y familiar, un vistazo a la vida paralela que podría haber llevado si hubiera tomado decisiones diferentes. La puerta principal se abrió alrededor de las 8, seguida por el inconfundible sonido de las voces emocionadas de los niños. Mi sobrina Lily, de 7 años, y mi sobrino Mason, de 5, irrumpieron en la cocina, con Savannah siguiéndoles más tranquilamente. «Tía Chloe», exclamó Lily, al verme en la encimera. «Mamá dijo que eres dueña del restaurante donde tuvimos la fiesta de la abuela». «Algo así», sonreí, agachándome a su altura. «Mi empresa es dueña, lo que significa que ayudo a que funcione bien». «¿Consigues helado gratis cuando quieres?», preguntó Mason, con la lógica perfecta de un niño de 5 años. «No exactamente, pero sí puedo probar todos los postres para asegurarme de que estén lo suficientemente deliciosos para servir». Sus ojos se abrieron. «Ese es el mejor trabajo del mundo». «Es bastante bueno», asentí, despeinándole el pelo. Savannah estaba incómodamente en el umbral, observando nuestra interacción. A diferencia de la apariencia pulida de ayer, esta mañana llevaba vaqueros y una sencilla camiseta, el pelo recogido en una coleta casual. Sin su armadura de perfección, parecía más joven, más parecida a la hermana que recordaba de la infancia. «Buenos días», dijo, su tono cuidadosamente neutral. «Algo huele increíble». «Mamá está haciendo panqueques», respondí, igualando su tono casual. «Estoy a cargo de la fruta». «Yo pondré la mesa», ofreció, moviéndose hacia el armario que había guardado platos desde que tengo memoria. Los niños, ajenos a las corrientes subterráneas entre los adultos, charlaban emocionados sobre la aventura de la noche anterior, particularmente impresionados por el recorrido por la cocina y el baño súper elegante con toallas de tela de verdad. El desayuno transcurrió con sorprendente facilidad. Mamá mantuvo la conversación fluida,
Papá se unió a nosotros a mitad de camino después de haber dormido, un lujo poco común para él, y los niños proporcionaron amortiguadores perfectos contra silencios incómodos. Savannah y yo mantuvimos una distancia educada, ambas conscientes de la conversación pendiente pero renuentes a interrumpir la agradable comida familiar. Después del desayuno, mamá anunció que llevaría a los niños al parque a alimentar a los patos, lanzándonos a Savannah y a mí una mirada significativa que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Papá murmuró algo sobre revisar las canaletas y desapareció afuera, dejándonos a Savannah y a mí solas en la cocina, que de repente se quedó en silencio. ¿Limpiamos primero?, preguntó Savannah, señalando los platos del desayuno. Claro, acepté, agradecida por la actividad que ocuparía nuestras manos y nos facilitaría entrar en un terreno más difícil. Trabajamos en silencio durante unos minutos, Savannah lavando, yo secando y guardando, recordando sin que me dijeran dónde iba cada cosa. Algunos conocimientos nunca te abandonan, sin importar cuánto tiempo hayas estado fuera. He estado pensando en lo que dijiste anoche, comenzó finalmente Savannah, con los ojos fijos en el plato que estaba fregando. Sobre estar sola. Nunca lo había considerado. En mi mente, tenías una vida perfecta y glamorosa. Coloqué una taza seca en el armario antes de responder. Y yo pensaba que tú tenías la vida perfecta y estable. Es curioso cómo ambas envidiábamos lo que la otra tenía. No sé si envidia es lo suficientemente fuerte, admitió Savannah, entregándome un plato goteando. A veces se sentía como puro resentimiento. Cuando te fuiste a la escuela de cocina, todo cambió. De repente, eras la historia de éxito familiar. Eso no es como yo lo viví, repliqué. Cada llamada a casa, sentía que defendía mis elecciones. Papá preguntaba constantemente cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad, con beneficios y seguridad mientras presumía de ti a todos los demás. Savannah dijo con una sonrisa irónica. Clásico papá. Hemos estado recibiendo versiones diferentes de la misma familia, ¿verdad? Savannah asintió lentamente. Creo que sí. ¿Por qué me sentaste con el personal anoche?, pregunté directamente, necesitando abordar el elefante en la habitación. ¿En serio? Se encogió ligeramente pero no esquivó la pregunta. Quería avergonzarte, admitió, con la voz baja por la vergüenza. Hacerte sentir pequeña por una vez. Mostrarles a todos que tu vida grande y exitosa no te hacía mejor que nosotros. Levantó la mirada, encontrando mis ojos. Fue cruel e infantil. Su honestidad fue desarmante. Gracias por admitirlo. He estado celosa durante tanto tiempo que empezó a sentirse normal, continuó, cerrando el agua y secándose las manos. Cada vez que visitas, es como si un foco te siguiera, y yo me desvanezco en el fondo de mi propia vida. Nos trasladamos a la sala de estar, acomodándonos en extremos opuestos del sofá donde una vez nos habíamos peleado por los canales de televisión y las bandas de chicos. Nunca quise eclipsarte, dije cuidadosamente. Solo quería hacer algo de mí misma, algo diferente de lo que se esperaba. Eso lo sé ahora, respondió Savannah. Pero durante años, me dije a mí misma que eras egoísta por irte, por perseguir tus sueños mientras yo hacía lo responsable, quedarme cerca de casa, ayudar con mamá y papá, construir una vida convencional. Era más fácil que admitir que tenía demasiado miedo de intentar algo diferente. La admisión quedó suspendida entre nosotras, profunda en su vulnerabilidad. ¿Tuviste miedo?, pregunté suavemente. Siempre pareciste tan segura de tus elecciones. Savannah se rió sin humor. Estaba aterrada de fracasar. Tú siempre fuiste la arriesgada. Yo jugué a lo seguro, y luego te resentí por tener éxito en las cosas que yo nunca tuve el coraje de intentar. Pero has tenido éxito, insistí. Tienes una familia preciosa, un matrimonio estable. ¿Sabes cuántas noches he vuelto a casa a un apartamento vacío después de una jornada de 16 horas y me he preguntado si tomé la decisión equivocada? Pareció genuinamente sorprendida. ¿Lo has hecho? Claro, Savannah. El éxito no se mide solo en artículos de revista y márgenes de beneficio. Lo que has construido también importa. Estuvo callada por un largo momento, absorbiendo esto. Nunca pensé que cuestionarías tu camino. Siempre pareciste tan segura. Lo cuestiono todo el tiempo, admití.
Especialmente cuando me pierdo otro evento familiar porque alguna crisis en el restaurante necesita ser atendida. El negocio es exigente. A veces me pregunto qué he sacrificado por él. ¿Cómo tener una familia propia?, preguntó perceptivamente. Asentí, sintiéndome inesperadamente emocional. Eso, entre otras cosas. Las relaciones son difíciles cuando trabajas las horas que trabajo. Mi último novio me llamó patológicamente inalcanzable cuando terminamos. ¡Auch! Sí. No fue mi mejor momento. Sonreí irónicamente. La cuestión es que yo tampoco lo tengo todo resuelto. Tengo éxito en un área de la vida y lucho en otras, como todo el mundo. Savannah consideró esto, luego preguntó, ¿te arrepientes? ¿De haberte ido? ¿De haber construido lo que tienes? No, respondí sin dudar. Me encanta lo que hago, incluso con sus costes. ¿Te arrepientes de haberte quedado? Pensó más tiempo en su respuesta. No arrepentirme, exactamente, pero a veces me pregunto sobre los caminos no tomados. Si hubiera ido a la universidad en lugar de casarme con Ryan de inmediato. Si nos hubiéramos mudado a un lugar nuevo en lugar de comprar una casa a 3 manzanas de donde crecimos. Nunca es tarde, sabes, dije, para intentar algo diferente. Fácil para ti decirlo. Tengo hijos, responsabilidades. ¿Cierto? Pero eso no significa que tu vida esté escrita en piedra. Una idea que se había estado formando desde anoche cristalizó de repente. ¿Qué te parecería trabajar conmigo? Savannah parpadeó sorprendida. ¿Qué? En serio. The Redwood Room necesita un nuevo gerente general. Alguien local que entienda a la comunidad y tenga sólidas habilidades organizativas. Siempre fuiste la persona más organizada que conocí, y tu experiencia bancaria sería valiosa. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Su tono era incrédulo. Es lástima. Es negocio, repliqué. Y quizás una pequeña reconciliación familiar. Pero sobre todo, negocio. Necesito a alguien en quien pueda confiar para mantener la conexión del restaurante con la comunidad mientras implementamos los sistemas de nuestra empresa. Serías perfecta. No sé nada del negocio de restaurantes, protestó. Sabes más de lo que crees, después de todas esas horas escuchándome hablar de ello, sonreí. Y el resto lo puedes aprender. Yo lo hice. Savannah parecía abrumada. Necesito pensarlo. Hablar con Ryan. Claro. Sin presión. El puesto no se publicará oficialmente hasta dentro de unas semanas de todos modos. Hice una pausa, luego añadí, pero creo que serías increíble en eso. Siempre tuviste las habilidades, solo necesitabas la oportunidad adecuada. Me estudió, buscando insinceridad y no encontrando ninguna. Gracias, dijo finalmente. Por ver algo en mí que yo dejé de ver en mí misma. Eso es lo que se supone que hacen las hermanas, ¿no? Ver lo mejor la una en la otra. Le extendí la mano. ¿Tregua? En lugar de tomar mi mano, Savannah me sorprendió al acercarse y darme un abrazo. Incómodo al principio, luego se convirtió en algo genuino. Tregua, susurró. Cuando mamá regresó con los niños una hora después, nos encontró mirando viejos álbumes de fotos, riéndonos de recuerdos olvidados y compartiendo historias de nuestras vidas separadas. Su sonrisa decía todo lo que las palabras no podían: alivio, alegría, reivindicación. Sabía que mis hijas encontrarían su camino de regreso la una a la otra eventualmente, dijo, sentándose entre nosotras en el sofá. Son demasiado parecidas como para estar enfrentadas para siempre. Savannah y yo intercambiamos miradas por encima de la cabeza de mamá. Por primera vez en años, esa comparación no se sintió como competencia, solo una simple verdad sobre raíces compartidas y fortalezas paralelas. No te emociones demasiado, mamá, dijo Savannah con una suave sonrisa. Todavía tenemos décadas de problemas que resolver. Pero hemos empezado, añadí, sintiendo que algo que había estado anudado durante mucho tiempo comenzaba a soltarse en mi pecho. Mamá nos acarició las manos a ambas. Eso es todo lo que siempre quise. El lunes por la mañana amaneció con la agridulce conciencia de la partida.
Mi vuelo de regreso a Nueva York estaba programado para primera hora de la tarde, lo que dejaba tiempo suficiente para un desayuno familiar antes de ir al aeropuerto. Empaqué metódicamente, procesando aún en mi mente los eventos del fin de semana. La reconciliación con Savannah se sentía simultáneamente frágil y profunda, un nuevo entendimiento que requeriría nutrir para sanar completamente años de malentendidos. No era tan ingenua como para creer que una sola conversación a corazón abierto había resuelto todo, pero había abierto una puerta que se creía sellada. Abajo, encontré la cocina ya bulliciosa. Mamá estaba haciendo panqueques mientras papá leía el periódico en la mesa. Savannah estaba sentada a su lado, con el portátil abierto, revisando algo con intensa concentración. Buenos días, dije, aceptando la taza de café que mamá me ofreció inmediatamente. En el momento perfecto, respondió ella. Los panqueques casi están listos. Savannah levantó la mirada de su portátil con una sonrisa que no tenía nada de la tensión de interacciones anteriores. He estado investigando tu empresa, admitió. Operaciones bastante impresionantes. Ya haciendo tu tarea, levanté una ceja, sentándome frente a ella. Solo investigación preliminar, aclaró. Aún no he decidido nada, pero si estoy considerando un cambio de carrera, debería saber en qué me metería. Papá bajó el periódico, mirándonos a ambas con confusión. ¿Cambio de carrera? ¿De qué se trata esto? Dejé que Savannah explicara, observándola animarse mientras describía el posible puesto en The Redwood Room. La expresión de papá cambió de escepticismo a consideración mientras hablaba. Gestión de restaurantes, reflexionó cuando terminó. No me lo esperaba. Pero siempre has sido buena con la gente y los números. ¿Crees que podría hacerlo?, preguntó Savannah, y me di cuenta con repentina claridad de cuánto importaba todavía la aprobación de nuestro padre para ambas. No habría sobrevivido 30 años en gestión si no pudiera reconocer el talento, respondió bruscamente, lo que viniendo de papá era prácticamente un respaldo entusiasta. Mamá colocó una pila de panqueques en el centro de la mesa. Creo que suena maravilloso. Mis hijas trabajando juntas. ¿Quién lo habría pensado? Podríamos matarnos en una semana, advertí, solo medio en broma. O podríamos formar un gran equipo, replicó Savannah. Siempre lo hicimos, cuando no competíamos. El desayuno transcurrió con una conversación sorprendentemente cómoda. Papá hizo preguntas reflexivas sobre el negocio de restaurantes, mostrando un interés genuino en mi trabajo quizás por primera vez. Mamá propuso unas vacaciones familiares en Nueva York, sugiriendo que todos podrían visitar mis restaurantes allí. Trae a los niños, animé. Les daré un recorrido VIP por nuestra cocina de postres. Mason podrá probar helado hasta hartarse. Mientras recogíamos los platos, Savannah me apartó. Antes de que te vayas, quería darte algo. Me entregó un pequeño sobre. No lo abras hasta que estés en el avión. ¿Qué es?, pregunté, curiosa. Solo un agradecimiento. Por ver más allá de mi peor comportamiento y ofrecerme una oportunidad de todos modos. El simple reconocimiento significó más que cualquier elaborada disculpa. Eso es lo que hace la familia, dije, repitiendo sus palabras de ayer. Estoy aprendiendo eso, respondió con una pequeña sonrisa. Las despedidas fueron más fáciles de lo habitual, menos definitivas, más orientadas al futuro. Papá me abrazó sin que se lo pidiera, mamá lloró pero con lágrimas de felicidad, y Savannah prometió llamar más tarde en la semana para discutir más a fondo el puesto. Mientras el taxi se alejaba de mi hogar de infancia, sentí una peculiar mezcla de emociones, el alivio habitual de regresar a mi mundo familiar, pero también un nuevo hilo de conexión que no esperaba forjar este fin de semana. En el aeropuerto, esperando para abordar mi vuelo, recibí un mensaje de texto del señor Harrison. Espero nuestra reunión la semana que viene. Llevo los informes financieros completos y las evaluaciones del personal como se solicitó. Postdata. Tu hermana pasó esta mañana para ver el restaurante a la luz del día. Mujer impresionante, buenos instintos para los negocios. Sonreí, imaginando a Savannah tomando la iniciativa de recorrer The Redwood Room correctamente. Quizás hablaba más en serio sobre el puesto de lo que había dado a entender. Una vez instalada en mi asiento de primera clase, con una bebida en la mano, finalmente abrí el sobre de Savannah.
Dentro había una fotografía descolorida que no había visto en años, nosotras dos a los 8 y 11 años, de pie con orgullo en la cocina de nuestra abuela junto a una tarta torcida que habíamos horneado juntas. En la parte de atrás, Savannah había escrito: ¿te acuerdas cuando éramos compañeras en lugar de rivales? Quizás es hora de intentarlo de nuevo. Posdar. Todavía creo que usamos demasiada vainilla. El recuerdo me golpeó con sorprendente fuerza. La tarta casi no se podía comer, pero habíamos estado muy orgullosas de nuestro esfuerzo independiente. La abuela se había comido una rebanada entera, declarándola memorable, evitando diplomáticamente decir buena o deliciosa. Nos reímos toda la tarde de nuestra aventura culinaria. ¿Cuándo había desaparecido esa facilidad entre nosotras? Cuando la colaboración se había convertido en competencia. Las preguntas no tenían respuestas sencillas, pero quizás seguir adelante importaba más que analizar el pasado. Mientras el avión ascendía, vi a Harmony Creek encogerse debajo de mí. El pueblo donde siempre me había sentido limitada ahora parecía diferente, no un lugar del que necesitara escapar, sino simplemente una faceta de mi vida cada vez más compleja. De vuelta en Nueva York, me lancé al trabajo con energía renovada. El equipo de gestión notó el cambio, y Lauren comentó que me veía más ligera de alguna manera durante nuestra reunión semanal. Compartí los detalles generales de los eventos del fin de semana, incluida la posibilidad de que Savannah se uniera a nuestra empresa. Trabajar en familia puede ser complicado, advirtió Lauren, hablando desde la experiencia con el breve y desastroso paso de su propio hermano por nuestro departamento de contabilidad. Lo complicado es nuestra especialidad, le recordé. Además, Savannah necesita esto tanto como The Redwood Room la necesita a ella. En las semanas siguientes, Savannah y yo hablamos regularmente, primero sobre el posible puesto, luego derivando hacia otros temas, las actividades de sus hijos, mis próximos viajes de negocios, libros que ambas disfrutábamos, recuerdos de infancia mutuos largamente sin mencionar. Cada conversación construía otro pequeño puente a través del abismo que años de distanciamiento habían creado. Un mes después de mi visita, Savannah aceptó el puesto de gerente general de The Redwood Room. Ryan cree que estoy loca, admitió durante nuestra llamada, pero también dice que no me ha visto tan emocionada por algo en años. No será fácil, advertí. Hay mucho que aprender, y el negocio de restaurantes es exigente. Cuento con eso, respondió con una determinación que reconocí de nuestro ADN compartido. Estoy cansada de lo fácil y predecible. Establecimos límites claros. Yo seguiría siendo su hermana primero, su jefa después. Las operaciones diarias serían su dominio, con revisiones trimestrales como cualquier otro gerente de nuestra empresa. Sin trato especial, pero tampoco escrutinio adicional debido a nuestra relación. 3 meses después, regresé a Harmony Creek para una visita programada a The Redwood Room, coincidiendo con el 6º cumpleaños de mi sobrino. El restaurante había experimentado cambios sutiles pero significativos bajo la gestión de Savannah. El servicio era más eficiente, el abastecimiento local se había expandido y la participación comunitaria había aumentado a través de clases de cocina y eventos especiales. Has hecho un trabajo increíble, le dije durante nuestra reunión de revisión oficial. Las puntuaciones de satisfacción del cliente han aumentado un 12%, y la rotación de personal ha disminuido significativamente. Tenía buenos cimientos con los que trabajar, reconoció, haciéndose eco de mi propia evaluación de esa primera noche. Y una hermana sorprendentemente paciente para responder a mis llamadas de pánico a medianoche sobre sistemas de inventario. La cena de cumpleaños ese fin de semana se celebró en The Redwood Room, con Savannah moviéndose sin problemas entre los roles de anfitriona, gerente y madre del cumpleañero. La observé navegar por estas múltiples identidades con creciente confianza, reconociendo la fuerza que siempre había estado ahí, esperando la oportunidad adecuada para florecer. Mamá se inclinó cerca durante el postre, una elaborada tarta de superhéroes que el pastelero había creado para Mason. No las he visto tan felices en años, observó. A veces la vida toma giros inesperados para llevarnos a donde necesitamos estar. Sus palabras resonaron mientras reflexionaba sobre el viaje desde esa humillante disposición de asientos hasta nuestra realidad actual. Lo que había comenzado como el intento de Savannah de menospreciarme, en cambio, había abierto un camino de curación y crecimiento para ambas. La humillación fue real, pero temporal. La reconciliación, aunque aún en desarrollo, prometía algo más duradero. Más tarde esa noche, después de que la celebración terminara,
Savannah y yo nos quedamos en el restaurante, compartiendo una botella de vino después del cierre. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste la mañana después de la fiesta de mamá?, preguntó. ¿Sobre qué el éxito se mide de diferentes maneras? Asentí, recordando nuestra conversación en el sofá. He estado pensando mucho en eso, continuó. Pasé años definiendo el éxito según tus estándares, el reconocimiento, los logros, la construcción de imperios. Pero estaba aplicando la medida equivocada a mi propia vida. Y ahora, la animé. Ahora estoy creando mi propia definición, una que incluye satisfacción profesional y realización familiar. Resulta que no tuve que elegir entre ellas después de todo. Su perspicacia me pareció profunda. Quizás yo tampoco, dije pensativamente. Siempre he visto mis vidas personal y profesional como ámbitos separados, a menudo en conflicto. Pero verte integrarlas me ha hecho reconsiderar algunas de mis propias decisiones. Chocamos las copas, reconociendo la influencia mutua que habíamos empezado a tener la una sobre la otra de nuevo, no como competidoras sino como hermanas con fortalezas complementarias y raíces compartidas. El camino a seguir no siempre sería fácil, viejos hábitos de comparación y competencia resurgían ocasionalmente, requiriendo un esfuerzo consciente para redirigirlos. Pero con cada cena familiar, cada éxito empresarial compartido, cada conversación honesta, la base se fortalecía. La vida rara vez ofrece resoluciones perfectas, solo oportunidades para crecer más allá de nuestras limitaciones y sanar nuestras heridas más profundas. Ese momento humillante en el cumpleaños de mi madre se había convertido en un catalizador para una transformación que ni Savannah ni yo podríamos haber anticipado. A veces, los momentos que amenazan con menospreciarnos se convierten, en cambio, en puertas a algo más grande de lo que imaginamos posible. A veces, las personas que saben exactamente cómo herirnos también tienen la llave de nuestra sanación. Y a veces, el viaje más largo nos lleva de vuelta a casa, no al lugar que dejamos, sino a las relaciones que nos formaron, ahora transformadas por las personas en las que nos hemos convertido. Si alguna vez has experimentado dinámicas familiares que te parecieron imposibles de manejar, espero que nuestra historia te ofrezca algo de ánimo. La curación es posible, incluso después de años de malentendidos. ¿Cuál es tu experiencia con la reconciliación familiar? ¿Alguna vez has tenido un momento humillante que se ha convertido en una bendición inesperada? Comparte tu historia en los comentarios, y no olvides darle a me gusta y suscribirte si esto te ha resonado. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces nuestros mayores desafíos nos llevan a nuestras conexiones más significativas.